Bien. Voy a grabarlo para aquellas personas que no se van a conectar, aquellos compañeros, compañeras que no se van a conectar. Ya sé por qué no pueden, porque les da fiaca, ¿sí? Están en esta vorágine que tenemos con Barbosa, es sentirnos cansadas, y entonces nos da fiaca hasta conectarnos. Total, la profe lo graba, después lo sube y lo miro tranquilo. Bien, quisiera saber, sistema respiratorio, como se habrán dado cuenta, no es muy complejo, más que saber cuál es la función, de por qué es importante inspirar por la nariz, que el aire de la atmósfera, más en esta época hibernal, entra el aire por la nariz y saber que hay pelitos, hay mucosa, que cumplen determinadas funciones. Después, todo lo que es sistema respiratorio es muy fácil, muy sencillo, hasta que llegamos a la terminación, lo último de todo, que está al terminar los bronquíolos, ¿sí? Que son los alvéolos, que son esas bolsitas que aquellas personas que tienen asma o hacen broncoespasmos o que tienen catarro o que fuman mucho y a veces sienten que el aire un poco no les alcanza, ¿sí? Bueno, eso se debe a estas últimas bolsitas de todas que se llaman los alvéolos y es donde realmente se produce el intercambio de gases, ¿sí? Dejamos que el oxígeno entre al torrente sanguíneo y que el dióxido de carbono que se fabricó, y después vamos a ver dónde se fue fabricando en nuestro cuerpo, sea eliminado también por el pasaje desde la sangre que están en los capilares hacia el interior del alvéolo. Cuando expiramos salga ese dióxido de carbono, ¿sí? ¿Necesitan que hagamos un mini repasito del sistema respiratorio para meternos en sistema circulatorio? ¿Les Sí, quedaron por dudas? favor. ¿No? ¿Más o menos? Sí, yo ¿Quieren que...? preferiría Sí, que escucho, sí. que sí. Yo preferiría que sí, que haga Bueno, un repasito. dale, vamos a hacer una... Yo mismo pienso. Bueno, esperen que busco el PowerPoint que puse. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿El diafragma no forma parte del sistema respiratorio? sí, y los músculos intercostales Ah, también, ¿sí? Pasa que es todo un sistema de musculatura que si no estuviese el sistema de musculatura, por un lado el diafragma, por el otro lado los músculos intercostales y por el otro lado la pleura, sí que es esa membrana que envuelve los pulmones, más la membrana que está pegado todo a nuestro costillar, ¿sí? A toda la parte interna de nuestras costillas. Si no estuvieran esas dos membranas, que es como dos vidrios, ¿vieron cuando dos vidrios se pegan con agua y uno los quiere despegar y no puede? Bueno, si no existiera este sistema también, tampoco sería posible la respiración. ¿Ah? Por eso cuando se dice que una el persona, neumotórax, ¿es eso? claro, la apuñalaron, hizo un neumotórax, en realidad lo que pasó es que entró aire, ¿sí? A esas dos membranas que están totalmente pegadas, ¿sí? Que es, por un lado, una membrana que envuelve, hoy estoy trabada, envuelve el interior de las costillas y por el otro, la que envuelve a los pulmones. ¿Ah? Entonces, cuando se lo apuñala, entra el aire que está en el exterior y se despega. Cuando se despegan, los pulmones lo que hacen es se colapsan, se desinflan como dos globos de piñata después de una semana de haber estado inflados y colgados, ¿sí? Se ponen como dos pasitas. Y por más que uno extienda la caja torácica hacia afuera, como no está pegada la pleura, esta membrana que envuelve a los pulmones no se pueden expandir. Si no se expanden, no se genera esa diferencia de presión entre el interior del sistema respiratorio y el exterior, que es lo que hace que uno haga, ¿sí? Bien, por eso es importante. Bueno, les voy a compartir el Power y vamos a hacer un recorrido veloz, pero ustedes me pueden interrumpir las veces que quieran para preguntarme. ¿Ah? Bien, me aguardan un segundo, ya se los comparto. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Activen su
sus micrófonos, a menos que estén rodeados de familia. Activen los micrófonos, así podemos ir charlando. Bien, sistema respiratorio. ¿Tá? Ven cómo las costillas envuelven a los pulmones. ¿Tá? Entre estas costillas existen músculos que se llaman intercostales, que lo que permiten es que las costillas se separen entre sí. ¿Ah? Y por el otro lado, abajo, tenemos este gran músculo que es el diafragma. ¿Qué pasa con el diafragma? Si yo tirara del diafragma, iría en contra de esta flechita, lo que estoy generando es una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío hace que el aire, ¿sí?, ingrese a través de la nariz o de la boca. Lo correcto es que ingrese a través de la nariz por ciertas cuestiones que están en el video que hacen que se facilite la filtración del aire, por un lado, porque pensemos que nosotros al ingresar aire atmosférico está lleno de pelusa, polen, ácaros, ¿sí? Quedan retenidos, por un lado, en el moco que se fabrica en la nariz, ¿sí? Y por el otro lado, en las vellosidades de la nariz. Y por el otro lado, la nariz está bien vascularizada. Vascularizada quiere decir que tiene muchos capilares sanguíneos, por eso a veces no sangra tan fácilmente la nariz. Esos vasitos sanguíneos sirven para calentar el aire. ¿Ah? Entonces la nariz tiene la función de calentar, filtrar, ¿ah?, humedecer, en cierta manera, el aire que va a ingresar finalmente a los pulmones. Este diafragma lo que hace es, al bajar, al descender, irse para abajo, genera esta sensación de vacío, genera una presión negativa, digamos, y hace que el aire entre. Cuando el diafragma sube, ayuda a que los pulmones vacíen, no del todo, vacíen cierto volumen de aire. ¿Ah? Bien, van a ver que el sistema respiratorio está formado por nariz o fosas nasales, la faringe, ¿sí?, que es un órgano que se comparte entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Y después está la laringe, que es donde vamos a encontrar las cuerdas vocales, pero especialmente en el momento en que se separa el sistema digestivo con el respiratorio, hay una tapita, ¿sí?, que es la epiglotis, que es la que permite que cuando nosotros tragamos o traguemos, ¿sí?, la comida no vaya para la tráquea, sino que vaya para el esófago. ¿Ah? Bien. Profe, o sea, Sí. cuando los chicos más que nada se ahogan, es porque se abre eso. Claro, generalmente todos. Cuando nos ahogamos es porque queremos respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Viste que te dicen? Sí. No, perdón, Vivi. Cuando hay un problema de reflujo también está en juego el tema del funcionamiento de la válvula. Pero puede ocurrir que frente a un reflujo haya una broncoaspiración. ¿Ah? Lo esperable es que no haya. Es lo mismo con los bebés, ¿no? Que uno dice, ¿por qué te los hacen acostar boca arriba, que boca abajo no, que así, que así? En realidad, un bebé sano, ¿sí? Un bebé sano en todas sus dimensiones, en todas las áreas de su desarrollo, frente a un reflujo abundante o frente a un vómito, es prácticamente algo reflejo hacer la cara hacia un lado para vomitar, ¿sí? Se aspiraría aquel que algo, ¿sí?, de su desarrollo no se está dando de manera apropiada. ¿Ah? Por eso los pediatras dicen acostarlo boca arriba, que no sé, pero ¿qué pasa si vomita? No pasa nada porque hay un reflejo que es automático, que lo tienen los recién nacidos, y aún nosotros lo conservamos, que si tenemos ganas de vomitar, enseguida nos ponemos de costado. A menos que la persona esté alcoholizada, ¿sí? Y entonces hay reflejos que se ven disminuidos, o esté bajo los efectos de alguna sustancia que deprime el sistema nervioso y que no permite que este reflejo se dé. ¿Sí? Bien. Entonces les decía,
tenemos la laringe, donde están las cuerdas vocales, y donde está esta famosa tapita que se llama epiglotis. Ustedes miran, ¿sí?, este dibujo, este esquema del sistema respiratorio, se van a dar cuenta que primero acá la laringe tiene, y el resto de la tráquea, tiene como anillos de cartílago, ¿sí? Son anillos que no están totalmente cerrados. Si uno los miraría desde arriba, vería que son como C, donde la parte posterior está como completa con músculo, ¿sí? Se la termina de completar con músculo. Pero en sí es cartílago. El cartílago, ustedes, de lo que saben de la vida misma, ¿qué características tiene un cartílago? Es más Es dura, blando, ¿Cómo? flexible. Es flexible, pero es más. Ah, yo pensé que era más durita, ¿viste? En la es oreja, más por duro, ejemplo. sí, está bien lo que decís vos. Una cosa es la flexibilidad y otra cosa es la dureza. ¿Ah? Es más duro, no es duro como un hueso. Porque si fuese duro como un hueso no sería tan flexible, ¿sí? Claro. Entonces, es flexible, es duro, bien, ¿sí? Ahora, fíjense en ustedes un detalle. Al ser duro, ¿qué ventaja me da si yo comparo la tráquea con el esófago, ¿sí?, que es músculo solo? ¿Qué ventaja me da o qué características me daría la tráquea que el esófago no tiene? Está más protegida. Bien, ¿cuál estaría más protegido? ¿La tráquea o La el tráquea. esófago? La tráquea. Bien, ¿qué más? Tiene movilidad. El esófago también. Los dos tienen movilidad. ¿Qué más? Si tiene forma de C, ¿sí? O si fuese duro, totalmente cerrado. ¿Tiene salida? No, no sé. No, porque en realidad los dos son como tubos. Ah, porque está el músculo. Los dos son tubos. Lo que sí me permite, ¿sí?, si yo estoy acostada, aún boca abajo, dejo de respirar y me acuesto así de costado. No, Esperemos que no. esperemos No, que no. Nunca se sabe, pero esperemos que no. No dejo de respirar. Puedo dormir boca abajo, ¿sí?, con la cabeza de costado, duermo tranquilamente. ¿Qué pasaría si la tráquea, en vez de tener esta estructura de anillo, fuese como el esófago? Que si está vacío, el esófago no tiene la formita redondita. Claro, pierde la estructura, digamos. Pierde la luz, ¿sí? Esa estructura que deja que siga pasando, mantenga la luz, ¿sí? Es como si te imaginaras, qué sé yo, imagínate un tubo de tela y por otro lado imagínate la manguera de tu patio, que está en tu patio, ¿sí? Un tubo de tela, una media, para que tome la forma cilíndrica, tengo que poner algo cilíndrico adentro, ¿sí? Si pongo mi pie, conserva su forma y su forma cilíndrica. Ahora la manguera que está en el patio, si es una manguera más o menos resistente, no como las mías, le da un poco de sol y se doblan y ya el agua no pasa. Si fuese una manguera un poco rígida, ¿sí?, de mejor calidad, cuando vos tenés esa manguera vacía, esa manguera no se aplasta. ¿Ah? Esta estructura de cartílago le permite al sistema respiratorio que, aunque vos no dejes pasar aire, si bien tiene aire, ¿sí?, esto no se aplaste, aún si me pongo boca abajo, ¿sí?, no aplaste mi propio peso esta estructura y no me permita respirar. Pensemos que una persona, vamos a hablar algo trágico, ¿no? Una persona, para ser asfixiada, necesita que se le rompa, ¿sí?, los cartílagos de la laringe. ¿Ah? ¿Sí? Hay que hacer mucha presión. ¿Para qué? Para llegar a aplastar ese cartílago y hacer que la persona no pueda respirar. El esófago es otra estructura muy distinta, formada por músculo liso, ni siquiera como los músculos de nuestro bíceps. ¿Ah? Es otro tipo de músculo mucho más fino, ¿sí? No es tan grueso, no es tan resistente. Bien, entonces dijimos fosas nasales, faringe, laringe, tráquea,
¿sí? Que es esta que aparece aquí recta, que es la que se introduce dentro de la caja torácica, ¿tá? Tráquea, y después la tráquea se va a dividir en dos. Una parte va a ir al pulmón derecho y otra parte va a ir al pulmón izquierdo. Y cuando entra cada pulmón, después de dividirse en dos, ¿sí? En dos bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo, va a empezar a dividirse como las ramas de un árbol. Y entonces estos bronquios se van a dividir en bronquíolos, y los bronquíolos en primario, secundario, terciario, hasta que llegamos al último, hasta el final de las últimas divisiones de estos dos bronquios, donde se lo denomina, ese bronquíolo, se lo denomina bronquíolo terminal, ¿sí? Porque es la última parte. Y ya acá, cuando el bronquíolo terminal se divide, se va a dividir en pequeños racimos, como si fuesen racimos de uva, ¿sí? Donde esos racimitos de uva se los va a llamar sacos alveolares. Y en esos sacos alveolares, cada uva, ¿sí? De ese racimo, es un alvéolo, ¿sí? Es lo último, lo más chiquitito de todo. Esos alvéolos van a estar rodeados por capilares sanguíneos. Vamos a ver qué son los capilares cuando nos metamos ahora en sistema circulatorio. Bien, ¿dónde se produce realmente la respiración? El verdadero ingreso a nuestro organismo del oxígeno, justamente en estas bolsitas llamadas alvéolos. Bien, acá tenemos un corte, ¿sí? De nuestras famosas fosas nasales. Esta región es una región que se llama nasofaringe, porque es justo el paso de las fosas nasales a la faringe. Bien, senos, es decir, los huesos de nuestra cara, tiene huecos. Maravilloso que tenga huecos, porque nos resultan mucho más livianos al estar ahuecados. Y estos huecos tienen comunicación con las fosas nasales. Estos huecos que hay en los huesos de nuestra cara son los famosos senos, ¿sí? Senos paranasales y paramaxilares, o paranasal maxilar, ¿sí? Son los que están acá abajo y acá. Son los que se llenan de mucosidad cuando tenemos sinusitis. Sinusitis viene de senos, ¿sí? Y todo lo que termina en itis implica una infección o una inflamación. Por lo tanto, cuando estamos resfriados o resfriadas y hay bacterias, hay gérmenes en ese moco que estamos fabricando, y ese moco se infecta y es abundante de las fosas nasales por conductos que conectan esos senos con las fosas nasales, esa mucosidad sube, llena estos senos, ¿sí? Y se infectan. Y ahí es cuando tenemos dolor de cabeza, nos duele acá, los huesos que están acá en los pómulos, ¿tá? No sentimos olor o sentimos olores desagradables. Y sonamos mucho la nariz y parece que nunca se acabaría. Y la mucosidad, aunque suena asqueroso, estamos en fisiología, es una mucosidad verde amarillenta que nos está mostrando que hay una infección. Si eso no se trata, pensemos que una sinusitis que no está tratada es infección dentro del hueso, en regiones que están muy cercanas a nuestro cerebro. Por lo tanto, es fundamental tratar la sinusitis. Hay sinusitis que se producen por una infección y hay sinusitis que son más de tipo alérgicas. ¿Ah? Y así como vienen, uno toma un antihistamínico y se va. ¿Ah? Y hay, perdón, Vivi, y hay sinusitis que son crónicas también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, ahí tenemos un corte de perfil. Yo tengo, profe, sinusitis crónica. A mí Yo me tengo de operaron realmente adenoides, Oh, pero es crónico, aparte de las alergias que puedo llegar a tener 2 o 3 veces por semana. tal cual. Yo tengo de las que son alérgicas. Y me aparecieron de grandes. ¿Vieron que de grandes vienen todos los males? Bueno, me apareció sinusitis de tipo alérgica. Viene con simplemente hacerme vapor, ¿tá? Para aflojar, se va sola. A veces ni siquiera necesito un antihistamínico.
Bueno, ven acá como la faringe, ¿sí? A través de esta tapita, que en este momento está abierta, quiere decir que esta persona está respirando, ¿sí? No está tragando. Cuando las personas tragan la lengua, esto que está acá grandote es la lengua, al tragar la musculatura de la lengua comprime la epiglotis y la baja. ¿Ah? Ahora, si queremos hablar y respirar al mismo tiempo, al hablar no dejamos que la lengua, al deglutir, comprima la epiglotis, se mantiene levemente abierta y entonces tragamos, hablamos, tosemos, y ahí nos estamos ahogando, ¿sí? Bien, entonces, esta tapita que aparece acá es la epiglotis. ¿Qué baja? Al bajar, el sistema respiratorio queda totalmente aislado y queda totalmente abierto sistema digestivo, ¿ah? Esófago. Quiere decir que detrás de la laringe y de la tráquea vamos a encontrar el esófago, que pertenece al sistema digestivo. ¿Ah? Este pliegue que aparece acá, que se ve de costadito, son las cuerdas vocales, que son pliegues de la membrana que tapizan la laringe. ¿Ah? Bien, miren esto. Tenemos la laringe y la tráquea. Y acá hicieron como un corte, ¿sí? Un corte así horizontal. Y entonces me pongo a mirar y veo la forma que tiene de C el cartílago, ¿sí? Del sistema respiratorio. Este cartílago que está acá. Y atrás, generalmente hay capas de músculo. ¿Qué permite? Le dan cierta flexibilidad, ¿sí? A esos cartílagos. Si estuviesen totalmente cerrados, no serían flexibles, como dijo la compañera, ¿sí? Pero a la vez le da mayor dureza que si fuese músculo solo, permitiendo que esta luz que aparece acá, ¿sí? Este espacio, siempre esté abierto. Bien, vemos otra vez acá la tráquea, bronquio izquierdo, bronquio derecho. El de izquierdo, ¿sí? De este lado, se va a dividir en dos. Y el derecho se va a dividir en tres. ¿Por qué piensan ustedes eso? Porque del lado izquierdo está el corazón. Bien. Entonces, del lado izquierdo, ¿cuántos lóbulos pulmonares hay? Del lado izquierdo, Y dos, dos. ¿Y del lado derecho? Hay tres. Tres. Tenemos tres lóbulos, ¿sí? Como tres divisiones en el pulmón derecho. ¿Ah? Y en el izquierdo, quizás ustedes me ven al revés, y en el izquierdo hay dos nada más. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho. ¿Por qué? Porque le da lugar, le deja espacio al corazón. Porque el corazón está levemente inclinado hacia el lado izquierdo. Está en el centro, pero apuntando su vértice, después lo vamos a ver en el circulatorio, hacia el lado izquierdo. ¿Ah? Bien, acá lo vemos otra vez cómo se va dividiendo como un arbolito, y cuando llegamos a los bronquiolos terminales, vemos estos racimitos de uvas que se llaman sacos alveolares, compuestos por muchos, tenemos millones de alvéolos. Y es en el alvéolo donde se va a producir verdaderamente el intercambio de gases. ¿Ven? Acá hay un corte. Esto que está acá alrededor en color... Profe, ¿Sí? ¿el pulmón es un músculo? No. No ¿Pero es es un algo, músculo. algo así entero, digamos? Es ¿O es un montón de alvéolos? es un montón de alvéolos. A ver, si a nadie tiene gatos en casa, nunca fueron a comprar bofe. Si estuviésemos en el Capacit, yo ya les hubiese llevado. Soy de las que llevan corazones y todas esas cosas para que uno vea. Si vos cortás un pulmón de vaca, ¿sí? Querés hacer bofe darle a tus gatos, ¿sí? Y lo mirás y tiene la estructura como si fuese una esponja. ¿Sí? ¿Viste cómo son las esponjas que está llena de agujeritos? Sí, sí. Muy diminutos. Cada uno de esos agujeritos es el hueco de un alvéolo, pero en realidad los pulmones están formados por tejido pulmonar, tejido propio del pulmón, no es músculo.
pero sí es un tejido que es muy elástico. Pero es algo entero. Es entero, Hace todo un entero eso. exactamente. Ah, ¿Ah? El pulmón es un tejido que es totalmente entero. Las divisiones internas las hacen los alvéolos y todas las divisiones de los bronquios, ¿sí? Cada uno de esos bronquios que se separan en bronquíolos y en distintos niveles de bronquíolos, esos son los que le dan la estructura de esponja, aireada, ¿sí? Si uno corta un pedazo de pulmón, va a ver que ese pedazo de pulmón flota. ¿Ah? Flota porque está lleno de cavernitas o agujeritos que son los mismos tubitos, para decirlo de alguna manera, de los bronquios, los bronquíolos y de los y alvéolos. eso cuando está dentro del cuerpo y cuando está vivo, ¿todos Sí. esos lugarcitos se llenan de sangre o están llenos Están del totalmente alvéolo inflado? vascularizados. Mucha sangre. En todos lados, ¿sí? Vamos a ver Sí. que el tipo de vasos sanguíneos que hay son capilares. Cada uno de estos alvéolos o de estos sacos alveolares están envueltos por capilares. Capilares son vasos sanguíneos los más finitos de todos, ¿sí? Cuando uno, así como la tráquea se divide en bronquios y los bronquios en bronquíolos y cada bronquíolo se divide en distintas ramas, ahora cuando nos metamos en sistema circulatorio vamos a ver que en el sistema circulatorio los vasos sanguíneos también se ramifican como si fuesen ramas de árboles. ¿Ah? Y la última de todas de esas ramificaciones son los capilares, que son muy finitos, tan finitos que solamente dan paso a un glóbulo rojo. Y un glóbulo rojo solo lo puedo ver a través de un microscopio. Así que fíjense en qué finitos que son. Un ejemplo de tan finitos que son, y aún pueden ser más finitos, ¿vieron las arañitas que se nos hacen en las piernas? ¿Saben a qué me refiero? Sí, profe. Sí, Las que sí. tienen Sí, varices, ¿sí? Y ven que en la piel se le hacen como arañitas, como pequeños hilitos azules. Bien, esos son capilares. ¿Ah? Y hay más finitos todavía. ¿Sí? Bien, cualquier momento se nos cortan y nos vamos a conectar. Vamos a usar hoy las 2 horas, ¿sí? Bien, en estos alvéolos, cada uno de estas bolsitas, ¿sí? Individuales llamadas alvéolos, va a haber un capilar sanguíneo, va a haber un vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo está bien pegadito a la pared del capilar. Y ese vaso sanguíneo va a permitir que el oxígeno presente en el aire, ¿sí? Que respiramos, pase del interior del alvéolo, pase al interior del vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo, que trae dióxido de carbono y que es tóxico para nuestro cuerpo, va a pasar del interior del vaso sanguíneo al interior del alvéolo para que cuando nosotros expiramos, lo eliminemos. ¿Sí? Bien, ahí lo tienen otra vez, miren. Esto que figura acá con el nombre de eritrocito es uno de los nombres que puede recibir los glóbulos rojos. ¿Ah? Entonces, fíjense qué angostitos que son los capilares, estos vasos sanguíneos. Y este es el interior del alvéolo. Entonces, va a pasar por diferencia de presión, porque hay más presión de oxígeno dentro del alvéolo, porque hay más cantidad de oxígeno, ¿sí? Como hay más cantidad de oxígeno dentro del alvéolo y en el vaso sanguíneo no, va a pasar el oxígeno al vaso sanguíneo. Y como en el vaso sanguíneo hay más dióxido de carbono que en el aire que estoy respirando, ese dióxido de carbono va a pasar al interior del alvéolo. A ese proceso se lo llama hematosis. ¿Sí? Fundamental. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama el proceso por el cual nuestros pulmones intercambian gases? ¿Sí? O nos permite la incorporación de oxígeno, ustedes tienen que decir, se llama hematosis. Yo te pregunto, ¿dónde se produce? En el alvéolo pulmonar. ¿Ah? Igual yo les dejé algunas preguntas de respiratorio. Y hoy les dejé de circulatorio. Bien. Si miran este dibujito, van a ver que
Esto es mi bronquiolo terminal. Y acá tengo dibujado grande un alvéolo. Tomo aire del ambiente, ¿sí? En el aire que ustedes están respirando ahora en la habitación donde está, ese aire es una mezcla de gases. Y dentro de esa mezcla de gases hay oxígeno, ¿sí? Bien. Ese oxígeno o ese aire, porque yo respiro todos los gases que están en la atmósfera, por la inspiración tomo aire, llega a los alvéolos, y yo les decía, como la presión de oxígeno en el aire que respiro es mayor que la que está en el capilar, miren, tengo 100 de presión parcial de oxígeno y en el vaso sanguíneo tengo 40 nada más. Como hay una tendencia a buscar el equilibrio, esta presión de oxígeno, como es mayor, va a pasar al capilar y va a lograr una presión de 95. Esta sangre que tengo acá ahora es rica en oxígeno. Pero les decía, esta sangre que viene acá tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 46. Y en el alvéolo, por el aire que yo respiro, hay menos cantidad, hay 40 nada más. Por lo tanto, va a tener la tendencia de ir de un lugar donde hay mucho a donde hay poco. Y entonces mi presión parcial de dióxido de carbono en la sangre va a disminuir. Este lado, ¿sí? Este tramo del capilar es rico en oxígeno, pero este tramo del capilar es rico en dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, yo les decía, si yo tomo aire y dejo entrar con toda la intención del mundo mucha cantidad, ¿sí? Yo voy a tener una capacidad pulmonar determinada, ¿sí? Bien. Y a la vez, si yo soplo, si te dicen sopla, 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 sopla todo lo que puedas, yo voy a alargar todo el aire que pueda, pero a pesar de que largo todo el aire que pueda, siempre queda un volumen de aire residual en mis pulmones, que hace que mis pulmones no colapsen, ¿sí? Cuando respiramos habitualmente estamos haciendo una ventilación o una respiración corriente. Es lo que solemos respirar cuando estamos relajadas. Yo estoy relajada y respiro. Manejo, entra y sale determinado volumen de aire. ¿Sí? Normal, es un volumen corriente. Pero yo puedo hacer una respiración forzosa. Y hago una inspiración bien forzosa y mando más aire del que suelo incorporar. ¿Ah? Bien. Y a la vez puedo largar, hacer una expiración forzosa más de lo que suelo expirar. Esos son todos volúmenes de aire que a veces, cuando tenemos alguna dificultad pulmonar, los médicos, ¿sí?, deciden evaluar. ¿Ah? Y entonces nos hacen un estudio que se llama espirometría para ver nuestra capacidad pulmonar. Obviamente, aquellas personas que realizan deporte, ¿sí?, van a tener una mayor capacidad pulmonar que la nuestra. Van a poder incorporar mucho más aire que la que podemos incorporar nosotros, que no hacemos deporte. ¿Ah? Por eso hay personas que se dedican a lo que se llama buceo en apnea, ¿sí? Vieron que hay algunas personas que se dedican a hacer buceo, toman aire en la superficie y se van lo más bajo que puedan. En cualquier momento se nos corta y nos volvemos a conectar. Desconectémonos ahora que ya se corta y volvemos a entrar.